vamos a hablar de una mujer difícil de catalogar. ¿Por qué? Porque tuvo varios intereses. Fue escritora, poeta, activista política, defensora de los derechos de las mujeres. Nació junto con el siglo XX, en el año 1900, y se caracterizó siempre por ser una mujer muy consecuente. Fue una mujer de palabra y de acción, y el día de hoy vamos a conocer su vida. La extraordinaria vida de Magda Portal. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Fue una mujer adelantada a su tiempo. Era una mujer de una honestidad, de una valentía y de una lucidez envidiables. Es una de las personas por las cuales tenemos el voto. Sobre todo ella estaría muy conmovida con todo lo que está pasando hoy, ¿no? Magda Portal nació en Barranco el 27 de mayo de 1900. Su nombre de pila era María Magdalena Julia del Portal Moreno. Sus padres fueron Pablo del Portal y Rosa Amelia Moreno. Fue la segunda de 4 hermanos y la preferida de su padre. Siendo muy pequeñita, jamás olvidaría el día en que su madre la llevó a conocer el mar. Ella cuenta que la marcó cuando vio por primera vez el mar. Y mi abuela le decía, pero ¿cómo te vas a acordar si eras una niñita que creo que no habías cumplido los 2 años? Pero para ella fue tan importante que se enamoró del mar hasta el fin de sus días. Otro hecho que la marcó muchísimo fue la muerte de su padre, cuando tenía solo 5 años. Este hecho dejó a la familia en una situación precaria. Hasta fueron desalojados de su casa. Allí comenzó a conocer la injusticia. Cuando muere su padre, le hicieron juicio a mi abuela porque parece que este señor invertía, construía y bueno, movía el dinero, lo que se hace ahora. Y después vinieron los acreedores. Y mi abuela, que era jovencita, no sabía qué hacer, y entonces un día los sacaron de la casa y con todos sus muebles. Entonces en ese momento ella coge una piedra y con la ayuda de unos vecinos rompe el candado y vuelven a entrar. Ese fue el momento de Colón que la marcó la vida, ¿no? Magda tuvo una temprana vocación por las letras. En 1920 debutó publicando su primer cuento, Violetas, en el prestigioso Semanario Mundial, donde también colaboró con reportajes y poesía. Usaba el seudónimo de Tula Soavani. Es un momento de revoluciones fundamentalmente intelectuales en todo el mundo. Es la época en que insurgen las vanguardias, en las artes, en las letras, y es una época muy movida políticamente también, ¿no es cierto? Para el Perú es una época también de insurgencias, de persecuciones. Eran tiempos de reformas universitarias y de luchas sociales en Latinoamérica. Magda asistió como alumna libre a la Universidad de San Marcos
y vivió de cerca estos acontecimientos y su repercusión en el Perú. Ella conoció de cerca a Vallejo también. Es un momento histórico fascinante para las letras peruanas, ¿no es cierto? Esos años 20, en los que surge una serie de talentos renovadores, revolucionarios. En 1919, Augusto B. Leguía asumió la presidencia. Su gobierno se caracterizó por hacer obras, pero también por ser autoritario y por la subordinación del Perú al capitalismo norteamericano. Además, promulgó una nueva constitución y persiguió a sus opositores. Un destacado líder universitario de entonces fue el joven trujillano Víctor Raúl Haya de la Torre. Magda lo conoció en 1923, durante una marcha de protesta contra una pretendida consagración del Perú al corazón de Jesús. Ella había quedado impresionada por la magnífica oratoria de Víctor Raúl. La violenta represión de la policía contra esa marcha dejó un estudiante y un obrero muertos. Finalmente, el arzobispo de Lima suspendió el acto de la consagración al corazón de Jesús. En este contexto convulso, nacería Magda Portal como personaje político. En 1923 se reiniciaron los Juegos Florales de San Marcos, que no se habían organizado por varios años. En agosto de ese mismo año, la premiación tuvo lugar aquí, en el Teatro Municipal, que por entonces se llamaba Teatro Forero. La ganadora en la categoría Poema Lírico fue Magda Portal, con su poema Nocturnos. Sin embargo, ese día Magda Portal conocería dos cosas que cambiarían para siempre su vida. La primera, la discriminación, y la segunda, su propia rebeldía. Así nacería la Magda Portal rebelde y revolucionaria. Ahorita les voy a contar cómo ocurrió. Como suele ocurrir en estos concursos, las obras se presentaban con seudónimo. El seudónimo de Magda Portal era Loreley. Sin embargo, cuando se descubrió que ese seudónimo pertenecía a una mujer y no a un hombre, no le dieron el premio a Magda Portal. ¿Por qué? Porque quien iba a otorgar el premio era la hija del presidente Leguía. Entonces los organizadores dijeron, una mujer no puede homenajear a otra mujer. ¿Qué? Entonces va a ser mejor darle el premio a un hombre. ¿Qué? El segundo premio, que era para un hombre, va a pasar a ser el primer premio. ¿Qué? Y a Magda Portal le vamos a dar otro premio, un premio especial. ¿Qué cosa? Fue así que conoció la discriminación y, como les dije antes, su propia rebeldía. ¿Por qué? Porque a la premiación llegó el presidente Leguía, que cayó de sorpresa. Por entonces, Leguía no era muy querido por los alumnos de San Marcos, entre los que se contaba Magda Portal, principalmente por los abusos de su régimen. Magda decidió no saludar al presidente Leguía y así se convirtió en la revolucionaria Magda Portal. La actitud de Magda era una reacción ante la violenta persecución del gobierno contra los dirigentes estudiantiles. Víctor Raúl salió del país y en 1924, estando en México, sentó las bases del APRA. Entretanto, José Carlos Mariátegui había regresado al Perú de su exilio en Europa y en uno de sus ensayos publicados en la Revista Mundial, elogió la poesía de Magda, poniéndola a la altura de reconocidas escritoras extranjeras. En 1924, en compañía de los hermanos Federico y Reinaldo Bolaños, Magda Portal publicó la revista de vanguardia literaria Flechas.
para ir contra todas las, digamos, las tradiciones de revistas normales, digamos, ¿no? Como una revista vanguardista debía llamar la atención ya desde su presentación. Y ella publica algunos poemas en estas revistas, pero no se da un lugar principal, sino que promueve la publicación de otros autores y autoras que ella consideraba de valor, entre otras Gabriela Mistral y Alfonsina Storni, que en esa época distaban mucho de ser famosas, todavía no lo eran, ¿no? Magda se casó con Federico Bolaños, con quien tuvo en 1923 a su única hija, Gloria. Poco después se separó de Federico y entabló una relación con Reinaldo Bolaños, hermano del primero, más conocido por el seudónimo de Serafín del Mar. En 1925, junto a Serafín y su hija, viajaron a Bolivia. A su regreso al Perú, a mediados de 1926, Magda fue invitada a colaborar en Amauta, la revista fundada por José Carlos Mariátegui. Ella forma parte del círculo de Mariátegui. En esa entrevista de los 90 ella incluso quiere resaltar de que cuando Mariátegui se reunía en Lima, digamos, ella es una de sus discípulas y que él era una persona que tenía mucha vitalidad a pesar de su situación de enfermedad, y ella dice: soy discípulo de Mariátegui. En 1927, la imprenta Minerva, dirigida por Mariátegui, publicó Una esperanza y el mar. En 1927, Magda Portal publicó su poemario Una esperanza y el mar, notable expresión de su vanguardia poética. Se trataba de 42 poemas que se constituyeron en el primer compendio de su obra. El mar aparece con distintos significados, pero sobre todo como lugar de origen y destino final a la hora de la muerte. Para la entonces joven poeta, en el mar nace la alegría y es el lugar del origen de la esperanza. Yo soy un mar porque no hubiera sido un río, un mar sin cauces, de verdes alegrías y de profundas soledades. Un mar abarcador de la vida y la muerte, del que parten y al que confluyen todas las fuerzas de la vida. En su fundamental libro, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, publicado en 1927, en el capítulo dedicado a la literatura, el gran intelectual José Carlos Mariátegui dice que con el advenimiento de Magda Portal le ha nacido al Perú su primera poetisa. Escribe también que los versos de Magda Portal son los versos de una mujer apasionada y vehemente, encendida de amor y de anhelo y atormentada de verdad y de esperanza. Para José Carlos Mariátegui, el más imperativo deber de un artista era la búsqueda de la verdad, sobre todo en tiempos de decadencia social, que fueron los que él vivió, que se parecen un poco a los que estamos viviendo ahora nosotros, ¿no? En ese sentido, concluye Mariátegui que la obra poética de Magda Portal es valiosa porque es sobre todo confesión y testimonio, y casi nada de artificio. Plantea él que hasta ese momento las mujeres han escrito dentro de cánones masculinos, pero que con Magda Portal ya nació su primera poetisa. Entonces él dice, Mariátegui, ese es el inicio de una escritura propiamente femenina, que en el caso de la poesía está encarnada por Magda Portal, porque en su poesía no se mistifica, no se cubre
con palabras, ella va directamente a su propio ser. En esa época, poetisa no tenía el subtono de, digamos, de menor, casi burlón, ¿no es cierto? Por eso hoy ninguna mujer que escribe poesía quiere que la llamen poetisa, ¿no? Son poetas. Pero cuando lo dice Mariátegui, lo dice no solo con respeto, sino con admiración. En junio de 1927, empezó a correr la noticia de un complot internacional comunista contra el gobierno peruano y el sistema capitalista mundial. La revista Amauta fue intervenida y muchas personas arrestadas, entre ellas Magda y el mismísimo Mariátegui. Acusada de conspiración, Magda Portal fue deportada a Cuba. Ella es deportada el año 27 con otro grupo importante de apristas. Es deportada a Panamá y de Panamá pasa a México y Cuba. Para entonces ya es una aprista convencida del aprismo de la primera etapa, ¿no? El aprismo más radical, y es la gran animadora y organizadora de los comités de Centroamérica, del Caribe y de México, donde ella funda revistas, da formación política de cuadros, hace disertaciones, y una cosa muy importante, que es la fundadora del feminismo militante. En México, Magda ve por segunda vez a Aya de la Torre. En medio de una larga conversación, el líder aprista le pide abandonar la poesía y dedicarse de lleno al estudio de la política y de la economía. En los 80s de Magda Portal, que ella vuelve a contar esta insistencia de Víctor Raúl Aya de la Torre de que no se dedicara a la poesía, de que ella se dedicara a la política, y que ella incluso, por hacerle caso, rompe, ¿no es cierto?, en una reunión un poemario, ¿no? Ella se arrepiente después y lamenta que hay una parte de su producción poética que no logra juntarla, ¿no? En 1928 se fundó en México la célula del movimiento antiimperialista y antioligárquico, que más tarde se convertiría en el Partido Aprista. Magda fue la única mujer entre los que firmaron el Plan de México, anunciando al Partido Nacionalista Libertador, antecesor del APRA. La idea era formar una serie de partidos en varios países de América Latina. Por encargo de Aya de la Torre, Magda Portal dictó conferencias en el Caribe sobre los principios del nuevo Partido Internacional. Se convirtió así en la principal portavoz del APRA en Centroamérica y el Caribe. El APRA, que se forma en base a exiliados peruanos con grupos de estudiantes de distintos países, Uruguay, Argentina, Bolivia, México, Cuba, en torno a un proyecto de alianza que se llama APRA, con la finalidad de difundir los principios de la reforma universitaria, justicia social y el antiimperialismo. Y esta Alianza Popular Revolucionaria Americana, que se funda en México en 1924, tiene como una gran activista a Magda Portal. En 1929, cuando estaba en Suiza, Aya de la Torre escribió un elogioso artículo sobre Magda Portal, destacando su periplo propagandístico por las Antillas de la siguiente manera: Magda Portal es la verdadera representante de las trabajadoras intelectuales de la nueva América nuestra.
Poco después de su distanciamiento con Aya de la Torre, Mariátegui le escribió una carta a Magda, invitándola a afiliarse al recién fundado Partido Socialista. Ella le respondió que en esa coyuntura era más urgente para el Perú un partido como el APRA, es decir, nacionalista y antiimperialista. Magda admiraba a Mariátegui y conocía el delicado estado de salud por el que atravesaba. Por eso ella y sus compañeros apristas pactaron un encuentro con él. Con gran emoción, la joven lideresa abordó el barco que la traería a mares sudamericanos. Viene escondida en el barco para que cuando el barco pare en el Callao, las autoridades no se enteren que está ella allí para que no los detengan. Entonces no pueden avisar ni a su familia, están escondidos. Pero ya cuando llegan a Chile para ir a Buenos Aires se enteran de la muerte de Mariátegui, ¿no? Entonces Mariátegui ya no participa en esa reunión y por eso ella lo que dice en la entrevista es qué distinto hubiera sido el destino político, el destino del país, si a esa reunión iba Mariátegui. Efectivamente, en abril de 1930 falleció Mariátegui sin poder reunirse con Magda. Ese mismo año cayó Leguía y la joven lideresa pudo regresar al Perú. Aquí organizó la sección femenina del partido, colaboró con la revista APRA e hizo propaganda política por todo el país. Aya también retornó para ser candidato presidencial en 1931. En el histórico mitin de la Plaza de Hacho, Magda Portal fue una de las principales oradoras. Pero como dice Hugo Ballenas, los biógrafos de Aya de la Torre ocultaron ese hecho. En el primer gran mitin de candidatura del APRA en 1931, una de las principales oradoras es Magda Portal, antes de Aya de la Torre, en el orden, un orador obrero, un orador estudiantil, Magda Portal, Aya de la Torre. Y en los libros que hablan de eso no aparece Magda, ¿no? Pero yo tengo aquí los originales de los periódicos de esa época y Magda aparece destacadísima. Magda Portal proponía la afiliación de mujeres al APRA. Ese era el camino de la igualdad de la mujer. Sobre eso escribió: creo que ha llegado felizmente la hora de que la mujer indoamericana desempeñe su verdadero rol activo y de dignificación humana. La victoria del APRA será la incorporación de la mujer al disfrute de todos los derechos inherentes al hombre. En el año 31, ella en este libro que escribió Hacia la Mujer Nueva, ella decía, ¿no? La igualdad, solicitaba la igualdad de derecho al voto para hombres y mujeres a los 18 años. Esto fue en el año 1931 y ella ya lo estaba pidiendo, ¿no? Una serie de cosas que después con los años se han venido cumpliendo. Ella dice que la lucha por los derechos de la mujer es básicamente una lucha política y que si en esa lucha política los hombres vencen las mujeres simultáneamente. Y hay un mensaje que es hermoso, donde dice que nuestros hijos después no nos maldigan por haber luchado por nosotras, olvidándonos que el problema es de todos. Sánchez Cerro ganó las elecciones de 1931 por apretado margen sobre Aya de la Torre. Y lo que siguió fueron tiempos de crisis política. Luego de la sangrienta rebelión de Trujillo en 1932, el gobierno emprendió la persecución de militantes apristas. Serafín del Mar fue detenido, acusado de participar en un intento frustrado de asesinar al presidente. Magda, por su parte, vivió en la clandestinidad hasta la muerte de Sánchez Cerro en 1933. En los terribles tiempos de represión, fue notable la labor de Magda.
Magda Portal está entre ese grupo de mujeres que ella lideró y que compartió con Lucía Aya de la Torre, la hermana de Víctor Raúl, tareas de beneficencia, que eran básicamente auxilio a los hogares de los perseguidos, protección a los hijos de los que habían caído en la lucha y naturalmente el auxilio a los presos políticos mismos. El general Óscar Benavides sucedió a Sánchez Cerro y los ánimos se calmaron hasta agosto de 1934, cuando el gobierno retomó la persecución a los apristas por indicios de insurrección. Debido a su actitud revolucionaria, Magda Portal fue víctima de los ataques de diversos gobiernos de turno que veían en el APRA un obstáculo para cumplir sus objetivos. En este contexto, el gobierno de Óscar Benavides ordenó la detención de varios apristas acusándolos de sedición. Es así que entre el 25 y el 26 de noviembre de 1934, Magda Portal fue apresada en Chiclayo, donde era dirigente aprista de forma clandestina. Estuvo encerrada en una celda durante 24 horas donde solo podía estar de pie y días después fue trasladada a Lima. Al llegar al Callao fue enviada a la fortaleza del Real Felipe, donde se le condenó a 500 días de prisión. Esa prisión la pasó aquí. Aquí quedaba la cárcel de mujeres de Santo Tomás. Después, este lugar se convirtió en el Colegio Mercedes Cabello y hoy funciona aquí la UGEL número 03. Como Magda Portal describió, aquí vivió un infierno, pero también pudo escribir poesía y enseñar a otras reclusas que en su mayoría eran indígenas y analfabetas. La noche del 24 de diciembre de 1934, Magda escribió el poema Noche de Pascua, que se editó más tarde en Santiago en 1945 dentro del libro Costa Sur. Ahora es cuando quisiera romper las cerraduras de esta prisión amarga y abrir de par en par sus puertas y traer hasta la celda oscura la alegría del mundo que no puede llegar. Magda Portal fue puesta en libertad en febrero de 1936. Casi de inmediato, abandonó el país con su hija Gloria y se trasladó a La Paz. Pasó por Buenos Aires, Montevideo y llegó en 1939 a Santiago. En 1944 publicó Flora Tristán, Precursora, un estudio sobre un personaje a quien ella admiraba mucho. En mayo de 1945, Magda y su hija volvieron al Perú gracias a que el presidente Prado autorizó el retorno del APRA a la legalidad. De inmediato, la lideresa retomó su labor partidaria, viajando por diversas provincias. Hay una anécdota de Delfina Paredes, que me la contó hace algún tiempo, que ella era niña cuando estaba en un internado en Cusco y que ella recuerda que había un mitin del APRA y que les mandan cerrar las ventanas, pero ella logra escuchar que el coro de la noche era Víctor Raúl Magda Portal. Y eso era lo que repetía toda la plaza, esta que hoy es la plaza donde está la Municipalidad de Cusco.
1946, Magda organizó la primera Convención Nacional de Mujeres Apristas, en la cual fue nombrada presidenta. Magda sigue siendo una persona de gran valor en el APRA, es considerada la maestra de la mujer. En una convención de mujeres apristas del año 46, donde están presentes Aya de la Torre y está presente la viuda de González Prada. Y las propuestas para la mujer siempre estaban defendidas, no fueron, digamos, guardadas o archivadas, pero sí para la coyuntura electoral que se venía del 48 al 49, el APRA quería bajar la guardia para poder entenderse con otras fuerzas políticas e evitar el golpe de Estado, ¿no? Lo cierto es que desde 1941, el APRA se había distanciado de sus postulados originales. Es un proceso gradual de pérdida de esa beligerancia, como en otros temas también, ¿no? Querer moderarse más, evitar la persecución, ser un poco más parlamentario que sindical el partido, ese tipo de detalles, ¿no? En 1942, en una famosa convención aprista, donde se abandona el tema antiimperialista, radical, antiguo, y se adopta una concepción un poco difícil de pronunciar que se llama interamericanismo democrático sin imperio, que es por la Segunda Guerra Mundial apoyar a Estados Unidos contra el nazismo, pero dentro de un apoyo que implicaba lazos, acuerdos diplomáticos y económicos con Estados Unidos, siempre y cuando Estados Unidos colabore en que no haya dictaduras en América Latina. El alejamiento entre Magda Portal y el APRA, mejor dicho, el alejamiento entre Magda Portal y Víctor Raúl Aya de la Torre se produjo de forma paulatina. A ella no le gustaba el rumbo que estaba tomando el partido, pues consideraba que se alejaba de los postulados con que se fundó. Esta situación llegó a su punto crítico en 1948, cuando tuvo lugar aquí, en la Casa del Pueblo, en la avenida Alfonso Ugarte, donde estamos en este momento, el segundo Congreso del Partido del Pueblo. En esta reunión se ratificó el estatuto que no le permitía a las mujeres ser militantes del partido mientras no tuvieran derechos políticos. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que mientras ellas no pudiesen votar, solo podían ser simpatizantes del APRA. Por supuesto que esta nefasta ratificación fue tomada por Magda Portal y otras mujeres apristas como un acto desleal. Ella, Magda, intentó alzar su voz para decir que no estaba de acuerdo con este estatuto, pero fue silenciada por el mismísimo Víctor Raúl Aya de la Torre. En señal de protesta, ella abandonó la sala donde se realizaba este congreso y luego renunció definitivamente y para siempre al APRA, partido que ella había ayudado a fundar y por el que incluso había estado presa en la cárcel. Pero en 1948, en la convención del APRA, ella pide la palabra y Aya de la Torre le contesta que no hay nada en discusión en la que puedan intervenir las mujeres porque no son ciudadanas. Y claro, no era en el año 48. El sufragio se consiguió en 1956. En 48 no había ciudadanas. Entonces ella da un golpe en la mesa y dice, esto es fascismo. No me permiten hablar, renuncio, y ahí se para. Y lo bueno de ella es que casi todo el comando se levanta y se va con ella. Yo la conocí en los 80. Yo le hice una pregunta, ¿por qué usted se salió del APRA? ¿Qué pasó? ¿No? Ella me miró y después de un silencio me contesté. Me dijo, yo no me he salido del APRA. El APRA se salió de nosotros. Es otra cosa. En enero de 1947 ocurrió una terrible tragedia. Gloria del Mar, la hija de Magda Portal, se suicidó de un disparo en el corazón cuando tenía solo 23 años. Según la familia, no hubo indicios acerca de las causas de su muerte,
Pero según otra versión, se habría enamorado de un joven político, compañero suyo en la Universidad de San Marcos, y tomó la fatal decisión cuando se enteró de que el joven era casado. Ella misma dice en su autobiografía, se llama La vida que yo viví, y sugiere que le ha quedado un cierto sentimiento de culpa, porque por sus labores políticas, de militancia, por sus viajes, por sus giras, en las que siempre la acompañó su hijita pequeña, quizás ella pudo no haberle prestado suficiente atención, pero no dice más que eso. Y cuenta con una notable objetividad, yo diría casi frialdad, sin ponerse en plan de víctima. En 1965, Magda publicó su tercer libro de poesía, Constancia del Ser. Allí encontramos un poema, Balada Triste, donde alude claramente a la muerte de su hija. Yo no me sé encontrar. Estoy perdida de mí misma, justo en el tiempo en que partiste para habitar mi corazón. Magda fue implicada en el levantamiento armado de octubre de 1948 contra el gobierno de Bustamante y Rivero. Cuando en 1950 compareció ante un tribunal de guerra, declaró su renuncia al APRA, denunciando que sus líderes habían traicionado al pueblo y a los principios del partido. Tras su distanciamiento del APRA, Magda publicó ensayos y en 1957 salió a la luz su única novela, La Trampa. Ella escribió una novela que se llama La Trampa, que es de alguna forma la denuncia que hace del APRA, ¿no? Y de cómo hay estos manejos internos donde justos pagan por pecadores, ¿no? Por abreviar. Y entonces hay diversos motivos que se conjugan para que Magda salga del APRA. En 1950, el periodista Alfonso Tealdo publicó una entrevista donde Magda decía que el fracaso del Partido del Pueblo se debía a la actitud autocrática de sus líderes, especialmente de Aya de la Torre. Los líderes se sensualizaron. Hombres de clase media con complejos de civilismo se sintieron déspotas. Magda concluía: soy una decepcionada del APRA y de los hombres. A fines de 1950, Magda asumió la representación en el Perú de la prestigiosa editorial mexicana Fondo de Cultura Económica. Al principio, ejerció la gerencia desde su casa, pero luego se trasladó a sus locales del centro de Lima. Bueno, ella se dedicó más a promover la cultura, a empujar esta editorial Fondo de Cultura Económica desde el año 57, ¿no? Cuando ella viajaba por todo el Perú haciendo contactos con las librerías, con las universidades, y después ya en el año 69 se abrió la librería en la calle Apurímac. Y ella vivía prácticamente ahí, luego se iba con los intelectuales, con los pintores que la buscaban, siempre tenía sus reuniones. Siempre estaba en movimiento.
del alejamiento de Magda del partido aprista, se fue ocultando su labor como poeta y como política auroral de ese partido. No fue el único caso. Hay muchos personajes importantes que hacen mucho por el APRA y por A o B motivos dejan el partido, y cuando salen del partido como que se les borra, ¿no?, de la historia, y ya no aparecen en las evaluaciones o las historiografías. Tal es el caso de Ciro Alegría. Sus grandes novelas, La serpiente de oro, El mundo de Sancho de Agena, han sido hechos cuando era militante aprista. Luego se salió, ya es otra historia lo que le pasó después, pero lo que hizo por el APRA sigue estando dentro, entonces no hay por qué negarlo, borrarlo, disminuirlo o ignorarlo, ¿no? En la década de 1970, luego de las reformas del gobierno del general Juan Velasco Alvarado, que apoyaron la participación de las mujeres en política, se crearon en Lima varias organizaciones feministas. Alimuper, por ejemplo, la Acción para la Liberación de la Mujer Peruana, el Movimiento Manuela Ramos y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. En 1978, dos de las fundadoras de Alimuper editaron un libro que fue muy relevante en ese momento y se llamó Ser Mujer en el Perú. En este libro se recopilaban 14 conversaciones con mujeres que hablaban de sí mismas, y entre ellas figuraba el texto Yo soy Magda Portal, que le permitió al público conocer no solamente a la poeta vanguardista, sino también a la activa luchadora por los derechos de la mujer en la primera mitad del siglo XX. En los años 80, Magda colaboró con la ANEA, Asociación Nacional de Escritores y Artistas. Comenzó como secretaria y llegó hasta la presidencia, ejerciendo una importante labor cultural. Yo la conocí a Magda Portal en la Asociación Nacional de Escritores, en la ANEA, ella era presidenta, y la ANEA era un lugar donde iban los poetas, los escritores mayores, ¿no? Casi todos eran hombres, ¿no? Cuando ella llega a ser presidenta, ella abre la ANEA y se convierte en un espacio para la gente joven, para las feministas, para los sectores sindicales. Ella prácticamente democratiza en ese periodo la ANEA, y en ese momento la ANEA era muy fácil ir a Magda Portal y pedirle que te dé un espacio para hacer un seminario, una charla, reuniones, ¿no? En el último tramo de su vida, Magda recibió reconocimientos internacionales debido a su trayectoria. En 1981 fue homenajeada como escritora de las Américas durante el cuarto Congreso Interamericano de Escritoras, celebrado en México. Ese mismo año se le hizo una entrevista en la Universidad de California. En esa entrevista lució mucha agudeza, una gran memoria y preocupación por la lucha feminista. Que la mujer es valiente y lo es en todos los niveles de la vida. Cuando hay que luchar, lucha, me consta. Siempre fue muy activa, realmente. Ella en el año 85, en el año 84 viajó a Francia, en el año 85 viajó a Rusia, a Praga, le encantó Praga, siempre estaba en movimiento, ¿no? Hasta que no pudo más. Y ya, bueno, hasta que la enfermedad hizo mella en ella, ¿no? Pero hasta lo último ella estuvo escribiendo. En 1985, el APRA llegó al poder y Magda recibió una invitación para reincorporarse al partido. Su respuesta fue rotunda. Yo avanzo y avanzo, no retrocedo. Era la respuesta lógica de una mujer consecuente. A fines de 1988 perdió el habla y se le inmovilizó el cuerpo debido a una atrofia cerebral. Falleció el 12 de julio de 1989.
Sus restos fueron incinerados y arrojados al mar de Barranco, como fueron sus últimos deseos. Y cumplir su voluntad, que fue regresar al mar, ¿no? Porque hay un conjunto de amigas, de Flora, Manuela, varias, vamos en un bote en Barranco y echamos sus cenizas al mar, que era parte de los deseos de Magda de regresar al mar, ¿no? Porque yo te amo, mar, hoy distante y lejano, y nadie sabe más de mí que tú mismo, porque es a ti a quien solo me he abandonado siempre y para quien jamás tuve secretos. Las cenizas de Magda Portal se esparcieron sobre el mar de Barranco, este mar que ella tanto amó. Hemos resaltado a lo largo del programa sobre todo lo consecuente que fue Magda Portal, una mujer que decía lo que pensaba y hacía lo que decía, ¿no? Una unidad de pensamiento, palabra y acción, cosa que es un poco difícil de encontrar hoy en día, ¿no? Entre las personas, entre los políticos. En fin, alguna vez se le preguntó sobre la muerte a Magda Portal, ya en sus años de vejez, y ella dijo algo así como: la muerte me importa un bledo. Yo tengo un espíritu joven porque todavía tengo mucho para dar, para ofrecer. Y con esa idea quisiera cerrar el programa de hoy, ¿no? Siempre estamos pensando qué podemos sacar de las cosas, de la gente, de los trabajos, de la vida. ¿Por qué no nos ponemos a pensar qué podemos dar, qué tenemos nosotros para ofrecer? Porque todos tenemos algo para ofrecer, ¿no es cierto? Ya, me callo. Nos vemos en la próxima.